Bueno, hola. Ahí vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Hola Rey, ahí vemos que te uniste. Ahí vamos a empezar con nuestro segundo live de este ciclo PYME que creamos desde CIF para hablar un poquito de la situación que estamos viviendo las pymes, para hablar un poquito de comercio exterior, hoy con un gran invitado que sabe mucho del tema. Ahí se va sumando más gente, así que bueno, vamos a esperar que seamos varios para contar un poquito más de lo que vamos a charlar hoy y de presentar a nuestro invitado. Ahí está Beto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Creemos que está bueno empezar a hablar de estos temas. Hoy que por la pandemia no podemos vernos cara a cara. Ahí vamos a esperar que se siga sumando la gente y ya vamos a poder arrancar. Hoy un día lluvioso acá en Buenos Aires, así que está ideal para charlar de comercio exterior. Día difícil también, hace poquito que se publicaron los datos del INDEC y varios otros informes que hoy vamos a tener el placer de conversar junto a Marcelo. Ahí seguimos esperando unos minutitos más que se terminen de sumar todos y ya vamos a poder arrancar. Bueno, me puedo ir presentando. Yo soy Florencia Sanquián, soy la gerente general de CIF. Nuestra empresa brinda servicios para el comercio exterior. Hacemos todo tipo de trabajos para lo que es el despacho aduanero. También somos agentes de cargas internacionales. Hace poquito abrimos una unidad de negocio que se llama CIF Sustentable para ayudar a otras empresas a que empiecen a recorrer el camino de la sustentabilidad y poder asesorarlos en base a nuestra propia experiencia, una parte que nos encantó iniciar, que nos encantó transitar, que todavía nos falta mucho, pero que seguimos trabajando fuerte en eso y que hoy es muy muy necesario. Así que bueno, contentos de haber lanzado esa unidad de negocio de CIF Sustentable. También para toda la parte que es cargas internacionales, bueno, brindamos servicios desde todas las partes del mundo, tanto para importación como exportación. Y nada, pueden entrar a nuestra página web www.cifsrl.com.ar y ver un poquito todo lo que hacemos más en detalle. Bueno, si les parece bien, son 18:03, esperamos hasta 05 que se termine de sumar la gente, porque no todos somos tan puntuales, y ya vamos a contarles un poquito más de los temas que vamos a hablar hoy y de nuestro súper invitado que en breve ya se nos va a estar uniendo. Ahí veo también que hay gente de Córdoba, gracias por sumarse, qué bueno que esto llegue a todo el país. Uno de los desafíos que tenemos es ser más federales y empezar a trabajar y a llegar a las provincias, así que qué bueno que se hayan unido desde Córdoba, gracias. Bueno, si quieren lo que puedo empezar es a contarles más en detalle lo que fue el primer ciclo PYME, la primera conversación que tuvimos hace más o menos un mes, que fue con Leo Wilansky, que en esa ocasión hablamos de la situación que estaban viviendo las pymes, sobre todo la situación económica, lo difícil de adaptarse a este nuevo contexto, donde teníamos que empezar a trabajar desde casa, a distancia, donde teníamos que empezar a seguir adaptándonos a esto que se veía venir, pero que nos vino de un día para el otro, así como un choque contra una pared. Y la verdad que fue muy productivo todo lo que hablamos con Leo y que hemos recibido muy buenos comentarios. Pero eso, como somos una empresa que brinda servicios para el comercio exterior, hoy teníamos ganas de hablar un poquito más de comercio exterior y por eso ahí lo veo a Marcelo que ya se unió, así que lo puedo empezar a presentar. La charla de hoy va a estar
destinada a que más o menos conversemos una horita sobre, bueno, cómo se está viviendo la situación del comercio exterior en nuestro país, pero también cómo se está viviendo la situación del comercio internacional, porque como saben, esta pandemia es mundial y afectó a todos los países por igual. Así que tenemos algunos datos que no son muy alentadores y ahora los vamos a conversar con Marcelo, pero bueno, creo que es un buen momento para hablar de esto. Si me permiten, lo voy a unir y ahora dejamos que él se presente. A ver, denme un segundito. Acá estamos probando. Miren, porque no me está dejando unirlo. Me dice no es posible unirse. Ahí estoy viendo cómo lo podemos resolver. A ver, Marcelo, sé que estás ahí mirándonos. Me sale que no es posible unirse. Ahí estoy tratando. De vuelta. A ver. Ay, no me deja invitarlo. A ver, ahí estoy pidiendo soporte técnico. Téngannos paciencia. No sé si soy yo que estoy haciendo algo mal. O qué es lo que está sucediendo. Pero ahí estamos tratando. Ay, qué complicado. Ahí está. Ahí está. Perdón por los inconvenientes técnicos, pero ahí lo estamos pudiendo agregar a Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, un gusto. Muy bien, gracias por sumarte. Por Bueno, favor. antes que nada, presentarte. Marcelo es uno de los, yo diría, grandes expertos del comercio exterior y del comercio internacional en nuestro país. A diario, cualquiera que sigue las noticias lo puede encontrar en los portales más famosos, Diario La Nación, en Infobae, en El Cronista, en diversos diarios donde escribe. El año pasado, justo antes de las elecciones presidenciales, tuvimos un encuentro en la Unión Industrial del Oeste, donde charlamos un poquito, bueno, cuáles eran las perspectivas post-elecciones. Y hoy, 6 meses después, estamos acá con un panorama totalmente distinto, con datos que no son muy alentadores. Así que, bueno, preguntarte esto, ¿cómo cambió tanto el mundo en 6 meses? ¿Cómo obviamente esto le impactó al comercio internacional? Y después, bueno, charlar sobre algunos datos que se publicaron sobre bueno, la caída de las importaciones, las exportaciones y demás, y que nos cuentes un poco cómo lo ves. Bueno, como no, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Un placer para mí poder compartir con ustedes esta reunión. Eh, Efectivamente, cambió en estos 6, 7, 8 meses últimos de un modo increíble que jamás podríamos haber previsto el escenario tanto local como internacional. El comercio internacional está, obviamente, como toda la actividad económica en el planeta, afectado por el contexto global. Pensemos que la Organización Mundial de Comercio está imaginando una caída del volumen de todo el comercio internacional sumado, de todas las exportaciones de todos los países del mundo, una caída de entre 15 y 30%. Es una caída enorme. Para tener como referencia, en la última gran crisis mundial, que fue la que hubo en el mundo en 2008-2009, la crisis financiera internacional, la crisis de las subprimes, allí el comercio internacional total sumado cayó 10%. Y ahora estamos pensando en que va a caer entre 15 y 30%. Por lo que hay un gran impacto. Yo creo que al final esa predicción de la OMC va a ser un poco exagerada, porque me imagino que en el segundo semestre el mundo se va a ordenar un poquito, pero estamos en un momento complicado, hubo puertos cerrados, logística interrumpida, operaciones detenidas, porque claro, muchas empresas en el mundo compran insumos para producir y los confinamientos detuvieron la actividad de esas empresas, por lo que seguramente, como ya estamos viendo en Asia, hay cierta tendencia a la recuperación, veremos cómo sigue Europa, segundo semestre será un poco mejor, pero la predicción es que es un año complicado para el comercio internacional. Eso influye en la Argentina.
Ahora, la Argentina tiene además sus propios problemas. La Argentina tiene dificultades macroeconómicas, un entorno institucional, político y regulativo un poco desalentador, por lo que dos caras de una moneda, las dos caras son complicadas. Yo creo que la Argentina va a tener también una caída de su comercio internacional fuerte, más de las IMPO que de las EXPO. Las EXPO están cayendo 13-14%, yo creo que van a terminar cayendo alrededor de 10% al fin del año. Así que habrá que pasar este año como un año de un mal trago por razones domésticas, por razones exógenas y prepararse para el que viene. Me parece que lo peor que podemos hacer es paralizarnos y hay que entender cómo seguirá el comercio internacional y cómo podemos prepararnos para tener éxito cuando se recupere cierta normalidad. Correcto, la verdad que es muy impactante lo que mencionás, que el comercio internacional cae al 30% es abismal, más que nada comparándolo como una crisis como la última que tuvimos internacional, que fue la de 2008-2009. Yo estaba mirando acá los datos del último informe del INDEC, que son los del mes de mayo, y hablan de una caída del 16,3% de las exportaciones y casi el 32% de las importaciones. Y la verdad que esto es sorprendente porque, como hablamos siempre, la gran parte de las importaciones de nuestro país tienen que ver con insumos para la industria, para la producción, para abastecer el mercado interno. Entonces, nunca es alentador que caigan tanto las importaciones, porque eso quiere decir que la industria no está funcionando. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos de alguna forma volver a hacer funcionar a las industrias, recuperarnos, sabiendo que el virus sigue acá, que no sabemos realmente cuándo se va a ir, sabiendo que, por ejemplo, en China y en otros países hubieron rebrotes y que se han tirado para atrás todas las medidas de apertura que se habían decidido? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué se habla de este tema? ¿Cuándo crees que tal vez esta caída pueda minimizarse un poco? Bueno, efectivamente, el mundo está con una ilusión de que se puede ir abandonando lo más duro de los confinamientos. Estamos viendo las imágenes de la gente en los restaurantes o en los espacios públicos abiertos en Europa. Estamos viendo incluso en Asia noticias de cierta tendencia a la flexibilización, pero como mencionabas, con amenazas de rebrotes y con riesgos de que esto no termine tan rápido. Yo me imagino que vamos a tener un escenario inmediato de mucha incertidumbre y mucha volatilidad, que vamos a tener todos los días noticias que nos van a hacer pensar cosas distintas que las del día anterior. Habrá semanas en las que estamos más optimistas y semanas en las que creemos que hay que volver a pronósticos más conservadores. Da la sensación de que en líneas generales Asia ya pasó lo peor, porque allí hay aún con cierto rebrote en China todavía números mucho menos graves que los del peor momento. Lo que no está claro es qué va a pasar en Europa. ¿Sí? Como vos mencionabas recién, para la Argentina esto pega por el lado de las expo, pero también muy fuerte por el lado de las importaciones. Porque la Argentina es un país que importa para la producción. El año pasado la Argentina exportó aproximadamente 65 mil millones de dólares de bienes y unos 13, 14 mil de servicios, e importó unos 50 mil millones de bienes y unos 20, 22 mil de servicios. De todo lo que importa la Argentina, de todo lo que compra del exterior, el 80% se utiliza para la producción. Compra bienes intermedios o insumos, bienes de capital, piezas y partes para los bienes de capital, compra energía, el 70% de la energía que se importa se utiliza para la producción, por lo que la caída tan estrepitosa que mencionás de las importaciones está mostrando claramente que hay un problema de recesión aguda. El nivel de importaciones que hemos tenido en los primeros 5 meses de este año en la Argentina es el más bajo desde el año 2009, el año de la crisis posterior al estallido de las subprimes. Por lo que claramente las importaciones son bajísimas, tiene que ver con la recesión local tiene que ver con el confinamiento y la cuarentena, pero también con los problemas locales anteriores. La Argentina tenía una caída del PBI doméstico aún antes de entrar en cuarentena. Y las exportaciones, entonces, como decía, tiene que ver con esto que mencionamos. A ver, ¿quiénes son nuestros principales clientes? Brasil está con problemas. No tiene cuarentena estricta, pero tiene una economía muy afectada por la enfermedad. Asia estuvo hasta ahora muy cerrada, ahora aparenta abrir, veremos si puede. Europa, y también está ahí debatiéndose entre si normaliza o tiene que retroceder.
Entonces, me parece que todavía es temprano para hacer pronósticos. Claramente va a ser un año complejo. La caída de la CESPO es complicada porque afecta a sectores muy competitivos en la Argentina. La caída de la SIMPO implica recesión y menos demanda para la producción. Yo cuando hablo con empresas les digo, miren, este es un año para pasarlo. Es difícil hacer planes virtuosos para este año. Preparémonos para el año que viene, que por la vacuna o por el debilitamiento del virus o por el efecto experiencia en la política sanitaria, quizás podamos empezar a tener proyectos más virtuosos. Bien, perfecto. Y sabes que justo hablábamos del tema de Asia, de que tal vez en Asia ya está pasando un poco, porque ellos fueron los que iniciaron con este tema de la pandemia y del COVID. No sé si vos lo sentís igual que yo, pero se está de repente hablando mucho de China. Que China esto, que China lo otro, que China quiere comprar, que nosotros podemos vender alimentos. ¿Qué pasa con China? Porque de repente es como el boom China y todo el mundo quiere empezar a vender cosas a China y llegan cámaras que llaman y no sé, yo ahora, por ejemplo, hace poco estuve hablando con la cámara latinoamericano-china y que todos quieren cosas, que todos quieren alimentos, que naranjas para las vitaminas. ¿Qué pasa con China? Mira, pasan muchas cosas con China. Lo primero es que China es el segundo mayor importador del mundo. El primer mayor importador del mundo son los Estados Unidos, el segundo es China. China genera más del 10% de todas las importaciones mundiales. Por lo cual, si se supone que China ya superó la pandemia, lo más duro de la enfermedad y empieza a volver a la normalidad económica, todo el mundo quiere vender en China porque es el gran importador y ya pasó lo peor y tiene su economía recuperando normalidad. Por lo que ahí tenés, además, una economía que importa mucho de lo que la Argentina puede vender. China es muy deficitaria en productos agroalimenticios o en insumos para toda esa industria y la Argentina es un gran exportador en esa materia. Por lo que lo primero es tener esa oportunidad de ser alguien que parece que está recuperándose y que tiene mucha capacidad de compra. Ahora, lo segundo es, yo tendría cierta prudencia porque yo creo que después de esta dificultad que el mundo está viviendo, van a haber ciertos acomodamientos en el planeta. Yo creo que vamos a un mundo con más exigencias de calidad, a un mundo más sensibilizado y en el que se van a exigir más estándares, requisitos o cumplimiento de normas técnicas. Yo creo que vamos a un mundo de mucha volatilidad, precios, cotizaciones, eh, tipos de cambio. Yo creo que vamos a un mundo en el que probablemente el caos internacional lleve a una nueva geopolítica y a ciertos bloques que van a ir formándose y vamos a tener que entender bien el impacto de la política en el comercio internacional. Y ahí China debe ser analizada en términos de la geopolítica también, no solamente en términos de ser un gran comprador, de exigir volúmenes, pero tener mucha demanda. Hoy China está teniendo algunas dificultades en discusiones con el resto del mundo. Con Australia, por ejemplo. Australia ha exigido ante la OMS una dura investigación sobre el origen del COVID y China ha dicho, si esto es una investigación en contra de China, Australia tendrá problemas para ingresar con sus productos, carnes y granos en China. Hoy China está siendo vista como demasiado avasalladora por muchos países asiáticos. Japón ha puesto en marcha un programa de subsidios para las empresas japonesas para que no dependan tanto de insumos chinos en sus cadenas de valor y empiecen a diversificar el origen de sus insumos pensando en proveedores de otros países de la ASEAN, el grupo de alianzas de países en la región. La India tiene serias dificultades con China por el COVID y además por el One Belt, One Road, el programa que tienen los chinos de promoción de sus negocios en el exterior. Por lo que yo diría, China es una gran oportunidad en términos de volumen, de recuperación rápida, da la sensación de que la vuelta a la normalidad del mundo viene de Oriente hacia Occidente y el Oriente llega primero, pero también pensemos que el mundo del día después puede tener algunas cualidades diferentes y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con cierto impacto de la política en los negocios y China parece que va a ser parte de esa discusión. Bien, importante, muy importante China y seguramente vamos a seguir escuchando de ellos y comparto lo que vos decís de la parte geopolítica y de la parte de la política. Creo que hay algún tema ahí entre el gobierno argentino y el chino que se va a estar trabajando y eso puede abrir una gran cantidad de exportaciones hacia ese país asiático.
Y hablando de exportaciones, que es creo lo que un poco hoy tenemos que mirar, porque sabemos que cuando hay crisis económica, digamos, lo primero que cae abruptamente son las importaciones, y las exportaciones a veces tienen esa tendencia de crecer un poquito, pero justo en este país, como vos decías al principio, tenemos millones de problemas, ya sabemos tema costos, temas logísticos y demás, y también siempre tenemos el problema del tipo de cambio, y que cuando el tipo de cambio está muy bajo, los exportadores no quieren exportar. ¿Cómo crees que se puede encarar este tema? Porque ahora realmente lo que necesitamos son los dólares genuinos de las exportaciones, necesitamos que el país empiece a exportar. De hecho, en este aislamiento que empieza ahora del 1 al 17 de julio, las exportaciones, digamos, quedaron casi todas liberadas, que es distinto a lo que había pasado en la primera fase de la cuarentena, que solo permitían exportar productos perecederos, después lo abrieron a mercaderías ya elaboradas, y ahora digamos que habilitaron un poco más porque se entiende que las exportaciones son 100% esenciales. ¿Cómo crees que o qué crees que debería hacer el gobierno para potenciar aún más las exportaciones? Porque la verdad que con el panorama que hay hoy, hay muchos exportadores que no están seguros si avanzar con sus exportaciones o no, que es también no un tema histórico ya en el país, pero ¿cómo ves ese tema? La Argentina necesita exportar más. La Argentina es un país que exporta muy poco. Somos uno de los 15 países con menor participación de las exportaciones en su Producto Bruto en todo el mundo. De los 200 países que hay en el mundo, estamos en los 15 de más abajo en relación exportaciones-Producto Bruto. O sea, exportamos muy poquito. Ahora, para exportar más, hay que hacer muchas cosas que nosotros no hacemos, por eso exportamos tan poquito. En primer lugar, obviamente, ¿qué necesita la Argentina para exportar más? Ordenar su macroeconomía. Es muy difícil exportar en un contexto tan complejo y tan cambiante. Tipo de cambio, tasa de interés, tasa de inflación. Todo eso desordena la posibilidad de proyectos de largo plazo por parte de las empresas. Segundo lugar, yo creo que tenemos un entorno regulatorio muy congestivo. La Argentina, por ejemplo, es un país de altísima carga fiscal impositiva. Somos uno de los países con más alta presión fiscal del mundo en relación a nuestro nivel de desarrollo. Somos además un país que genera mucho costo por la obligación de cumplir con requisitos burocráticos, que eso impacta en la competitividad. Hay un estudio de IDESA que dice que en la Argentina se necesitan más del doble de horas de trabajo por parte de las empresas para cumplir con los requisitos burocráticos del entorno regulatorio comparándolos con los países de la OCDE. Por lo tanto, todo el entorno regulatorio, incluyendo normas impositivas, normas laborales, normas burocráticas, debería ser flexibilizado. En tercer lugar, yo creo que la Argentina necesita mejorar su política externa. Nuestros exportadores pagan altos aranceles para ingresar en muchos mercados en los cuales nuestros competidores pagan menos aranceles. Se estima que en promedio nuestros exportadores pagan el 50% más de aranceles que cualquiera de nuestros competidores en la mayoría de los mercados. Es cierto, no pagamos arancel para entrar en Brasil por el Mercosur, pero sí pagamos aranceles más altos que nuestros competidores en Europa o en países asiáticos o en algunos otros americanos. México, por ejemplo. Yo creo que habría que avanzar en acuerdos de apertura recíproca para bajar la carga arancelaria de entrada por parte de nuestros exportadores. Claro que todo esto es útil si además hacemos lo que dije primero, que es ordenar el entorno local, porque la verdad es que la carga para un exportador de pagar retenciones en frontera de la Argentina muchas veces es más alta que la carga del arancel de ingreso en determinados mercados. La pérdida para el exportador argentino por la brecha cambiaria, porque cuando exporta cobra en pesos a tipo de cambio oficial, muy lejos del tipo de cambio valor de mercado al cual se ajustan precios domésticos, ese costo y esa carga es mucho más alto que muchos de los problemas de competitividad externos. Por lo que es un conjunto de reformas que hay que hacer, macroeconómicas, regulativas, en frontera, en mercados externos, para alentar esas exportaciones. Yo te diría que si lo hacemos, deberían ocurrir tres cosas que están pendientes en la Argentina. Primero, tener más empresas exportadoras. Tenemos pocas empresas exportadoras en la Argentina. Tenemos menos empresas exportadoras, no ya que Brasil y México, que las tenemos, son menos, sino que tenemos menos empresas exportadoras que países más chicos que nosotros, como Colombia, Chile y Perú. Pero además, lo que tenemos que tener es una mayor tasa de inversión, porque competir en el mundo implica altas exigencias de calidad. La tasa de inversión en la Argentina hoy está en niveles de
13, 14% del Producto Bruto. En promedio, en el mundo es el doble que la tasa de inversión de la Argentina. Y lo tercero es, tenemos que participar más en alianzas internacionales, lo que antes llamaba cadenas regionales de valor o cadenas globales de valor. Hoy yo las llamo más ecosistemas de negocios en las que las empresas se vinculan, invirtiendo, proyectando, generando conocimiento, a estrategias comunes, comerciando. Todo esto, estas tres cosas que digo, más empresas exportadoras, mayor tasa de inversión, más participación en ecosistemas internacionales de empresas, se lograría si hiciéramos todas las reformas que mencioné antes. Claro, sí. Es que realmente yo lo vemos todos los días nosotros cuando tenemos que cotizarle a alguno de nuestros clientes para hacer una exportación, desde retirar su mercadería de la planta hasta llevarla al puerto y demás. Y la verdad, cuando comparas costos logísticos con otros países, es imposible exportar desde la Argentina. O sea, hay que tener un producto cuya ganancia sea tanto que digas, bueno, puedo asumir estos costos y exportar, si no realmente es muy, muy difícil. Hoy estaba viendo en el boletín oficial que desde Cancillería se está creando el Consejo Consultivo Público-Privado para promocionar las exportaciones. Digo, creo que en el gobierno anterior también había habido alguna iniciativa de este tipo, desde la Agencia de Inversiones y demás. ¿Qué tan importante crees que es que haya participación público-privada en el diseño de las políticas de exportación? Y sí, que esta vez lo esté encarando de lleno la Cancillería en vez de una agencia, digamos, autárquica, puede ayudar a que realmente se consigan más mercados para empezar a ingresar los productos argentinos. A mí me parece muy saludable esto de convocar al sector privado a que participe de la misma mesa del sector público y allí se discutan los problemas que el sector privado conoce mucho mejor que el sector público. El que está en el terreno conoce los problemas de la logística, del financiamiento, de la brecha cambiaria, del ingreso a mercados externos, de la burocracia y de las demás dificultades que mencionamos antes. Me parece muy importante, creo que es una buena iniciativa. Espero que sea fructífera, o sea, que lo que allí se discuta después genera soluciones, porque muchas veces discutimos, pero eso después no conduce hacia las soluciones, porque las soluciones requieren decisiones políticas que no son sencillas de ser tomadas. Implica capital político. A ver, la Argentina tiene que abrir su economía, la Argentina tiene que desregular su economía, la Argentina tiene que contener el avasallamiento del sector público sobre el sector privado, porque si no es muy difícil competir internacionalmente. La Argentina tiene que poner en orden su situación fiscal, porque si no tenés inflación, deuda, desequilibrios cambiarios. Por eso requiere decisiones que el gobierno tiene que tomar más allá de que se discutan el sector público y privado en conjunto. Después el que tiene que tomar decisiones es el sector público. Pero me parece una buena iniciativa, me parece una experiencia adecuada. Hace unos cuantos años yo tuve la fortuna de dirigir la Fundación Exportar, que era la agencia de promoción de exportaciones de la Argentina. Lo hice durante 8 años, y allí ese fue un proyecto de interacción público-privada. La Fundación Exportar fue una fundación, por lo tanto no formaba parte de la estructura administrativa del Estado. Sin embargo, el Estado participaba activamente a través de la Cancillería Argentina. Allí te diría que era el principal canal de vinculación con el mundo, la Cancillería Argentina. Y también estaba el sector privado participando activamente allí a través de las cámaras de cúpula. Y eso fue una linda experiencia de articulación público-privada, no solamente para la discusión de los temas públicos, sino para la generación de acciones de promoción en el exterior. Por lo que mi visión es que estas cosas en conjunto se hacen muy bien. Pero claro, insisto, no solo hay que discutir, después hay que pasar al plano de la acción. Sí, que eso es siempre lo más difícil, porque en el plano de la acción siempre primero hay intereses en el medio que hay que discutir y resolver, y también muchas veces se necesita erogaciones presupuestarias que, bueno, son complejas porque para poner ahí hay que sacar de otro lugar, y hoy, digamos, o sea, si bien lo veo yo también como una buena iniciativa, con la crisis que estamos viviendo, bueno, hay que ver cómo evoluciona. Pero está claro que las embajadas y los consulados argentinos tienen que empezar a hacer ese trabajo más fuerte. Yo me acuerdo cuando se creó el portal Argentina TradeNet, no sé si lo recordás, que uno podía entrar, poner su producto, ver, digamos, los compradores que estaban buscando esos productos, pero después todo el contacto, el mandarle el mail, en responder, en negociar, dependía de la empresa exportadora. Y hay muchas empresas exportadoras que todavía no tienen ese know-how o esa preparación para encararlo. Entonces creo que también falta un poquito más de
acompañamiento por parte de los organismos públicos para que las empresas exportadoras terminen de lanzarse hacia los mercados del mundo y que sean más fuertes en toda esa parte de negociación, de ver cómo participar en una feria, por ejemplo, que no es algo sencillo, que es algo que muchas veces es costoso y que no alcanza con que se cree una misión comercial, porque hay un montón de otros temas que debería haber algún tipo de acompañamiento del Estado, me parece. Creo que esa parte todavía la tenemos media en deuda, ¿no? Sí, yo creo que hay que pensar en una mejor tarea del gobierno en la apertura de mercados externos en términos de negociaciones, derribar trabas en mercados externos, lo cual surge como efecto de negociaciones internacionales adecuadas. Lo han hecho nuestros principales vecinos en la región y lo han hecho con éxito. En segundo lugar, creo efectivamente que hay que hacer una tarea de acompañamiento a las empresas en el mundo y en ese sentido la Agencia de Promoción de Inversiones o lo que era en su momento la Fundación Exportar o incluso cámaras empresariales o consultores privados o universidades lo pueden hacer. Ahora, yo creo en esto último que hay que modernizar mucho la tarea de desembarco en los mercados externos. La vieja idea de la promoción comercial externa, organizando un viaje a una feria, una misión comercial a la antigua, ya no tiene tanto éxito. Hoy hay que trabajar haciendo mucha inteligencia de mercados, conociendo mucho el mercado que uno elige y eligiendo un mercado en función de una investigación previa, y esa investigación tiene que ser muy fidedigna y no solo del mercado en su conjunto, sino del nicho de mercado escogido. Creo que hay que trabajar mucho en la preparación del desembarco, en toda una estrategia de posicionamiento de la empresa y del producto. Y creo que la empresa tiene que desarrollar atributos competitivos. Hoy no se compite en el mundo más por menores costos y por operaciones de corto plazo. Hoy lo que las empresas tienen que tener es estrategias de largo plazo, mucha visión sobre qué es lo que buscan en determinado mercado, mucha capacidad para elegir bien los socios, los clientes, los prestadores de servicios necesarios en los mercados elegidos, mucho conocimiento de las condiciones regulatorias, las condiciones de la demanda, las condiciones económicas y políticas del mercado. Tiene que tener resuelto todo el tema logístico, financiero, operativo, y tiene que tener una muy buena capacidad de la empresa de competir internacionalmente. Tiene que tener innovación en su producto o en su oferta exportable, tiene que tener reputación generada a través de marcas, estándares de calidad o normas técnicas cumplidas, trayectoria, alianzas. Tiene que tener una muy buena arquitectura vincular de aliados. La empresa que quiere desembarcar en un mercado también tiene que desarrollar la capacidad de cambio. Los mercados son muy cambiantes, la evolución tecnológica es tremenda. Los cambios tecnológicos exigen que las empresas tengan mucha capacidad de adaptación permanente. Bueno, todos esos son atributos competitivos que hay que desarrollar. Y eso es algo que tiene que hacer la propia empresa o los terceros que la asistan, que pueden ser privados que asistan a la empresa o el propio sector público si quiere acompañar a las empresas en el mundo. Correcto, sí, porque obviamente para toda esa asistencia, si no lo hace el sector público, digamos que desde el sector privado es una inversión contratar un profesional, o bueno, como vos decís, también las universidades pueden empezar a desarrollar de alguna forma ese know-how para compartir con las pymes argentinas. Y ahora, yendo, digamos, a la parte siempre más caliente del comercio exterior, que son las importaciones, por esta crisis que estamos viviendo, por la falta de dólares, bueno, en el último tiempo las medidas que ha tomado el Banco Central, yendo, viniendo y cambiando y cerrando y abriendo y demás, se viene un proteccionismo más duro, se vienen mayores medidas para evitar que se vayan dólares al exterior. ¿Cómo crees que va a ser el tema importaciones post-COVID? La Argentina ya puso en marcha una serie de restricciones a las importaciones. Desde hace un tiempo, desde antes de la pandemia. Recuerden cuando se instauró el impuesto país y las compras vía tarjeta de crédito al exterior empezaron a tener una carga impositiva adicional. Muchas importaciones se hacen a través de tarjeta de crédito, si uno es una pyme porque organiza un viaje de negocios o contrata algún servicio. Pensemos también en que hace poco se empezó a discriminar en el acceso a dólares para pagar importaciones a empresas según si tienen cuentas en el exterior o no, y las que tenían cuentas en el exterior se les dijo usen esos dólares y no le pidan al Banco Central. Eso se atenúa ahora, pero hay señales de que hay alguna dificultad en términos de importaciones.
no hace mucho tiempo también se incrementó la tasa estadística para las importaciones, incluso todo antes del COVID. Y hoy hay alguna burocratización también mayor en las importaciones. Yo diría, todavía las importaciones están muy bajas en la Argentina, muy bajas, o sea, las más bajas desde el año 2009 hasta acá, por razones de baja demanda, por la recesión. Probablemente cuando la economía argentina empiece a tener un poquito de signos vitales más normales, yo no me imagino una normalización inmediata y una recuperación del nivel de actividad en el corto plazo, pero en algún momento vamos a dejar de tener estos niveles de caída catastróficos que tenemos hoy. Bueno, eso va a suponer que las importaciones no pueden seguir cayendo más de 30%. Bueno, en ese plazo es posible que haya alguna restricción adicional, porque la Argentina tiene pocos dólares, lamentablemente. La Argentina no consigue dólares financieros porque no nos prestan, estamos afuera de los mercados. Como exportamos poco, tenemos pocos dólares comerciales. Como no recibimos inversión extranjera, tenemos pocos dólares productivos. Tenemos pocas reservas internacionales en el Banco Central, por lo que si no se generan más dólares y la economía empieza a demandar más dólares para pagar importaciones, bueno, no voy a decir que vamos a volver a niveles de proteccionismo duros, pero es posible que no sea tan sencillo importar. Ahora bien, pensemos que nosotros ya partimos de un nivel de proteccionismo muy alto, que es el que tiene el Mercosur. El Mercosur tiene un arancel externo común, pagamos para importar los 4 países del Mercosur la misma tasa arancelaria, hay algunas excepciones por país, pero en líneas generales la tasa arancelaria es la misma, y esa tasa arancelaria es muy alta. En promedio tenemos una tasa arancelaria de 12%. Calcula que en el mundo el promedio del arancel es 5%, por lo tanto nosotros tenemos una tasa arancelaria en el Mercosur que es más del doble del promedio mundial. Esto es lo que está discutiéndose hoy el Mercosur. Países como Brasil están diciendo bajemos al arancel externo común porque si es costoso importar, es costoso acceder a tecnología, insumos de calidad o alentar las inversiones. Pero mientras eso no ocurra, las importaciones ya parten de un nivel de protección muy alto. Veremos qué pasa con la discusión en el Mercosur sobre si se baja el arancel externo común, pero sumando los problemas domésticos de falta de dólares y la administración del comercio local a la situación estructural del Mercosur, yo diría, y seguiremos siendo por ahora un país que importa poco por restricciones surgidas de distintos tipos de dificultades que tenemos. Claro, sí, la verdad que lo que tocaba del Mercosur fue justamente uno de los temas que hablamos antes de las elecciones presidenciales, de este roce que había entre Bolsonaro y Alberto Fernández y las diferentes ideologías que tiene cada uno y obviamente la visión que tienen para el Mercosur. Hoy creo que el tema Mercosur quedó un poquito más tranquilo porque obviamente estamos todos hablando de lo que es la pandemia, pero en algún momento esto se va a retomar. En algún momento, no sé cuándo se normaliza del todo porque van a pasar un año por lo menos hasta que podamos decir que estamos normales. Cuando se vuelva a tocar esto del Mercosur, cuando se vuelvan a sentar de nuevo los países, ¿crees que Brasil va a seguir insistiendo con esto de que el bloque se ayorne o se adapte a lo que está pasando en el comercio mundial y Argentina va a seguir diciendo, no, yo quiero estar en mi postura, yo necesito estos aranceles, porque Argentina lo plantea un poco desde una necesidad, si yo bajo estos aranceles me inundo de importaciones y se termina mi industria nacional? ¿Crees que esa disputa va a seguir estando o que alguna de las dos partes va a entender que el Mercosur es fundamental, o al menos para nosotros como argentinos es fundamental y vamos a tratar de encontrar un punto medio donde el bloque pueda seguir de alguna forma existiendo? Porque, por ejemplo, Chile ya hace sus propios acuerdos bilaterales y multilaterales con un montón de otros países y ha demostrado que se puede tener un poquito ese juego de estar, por ejemplo, en lo que es la Unión del Pacífico y demás, y trabajar también con acuerdos bilaterales. Y tal vez nosotros en Argentina somos más reacios a eso, somos más con Mercosur y del Mercosur con el resto de los países, y el tema de los bilaterales los dejamos más de lado. Mira, hay muchas cosas ahí. Primero, yo creo que los demás países, los demás socios del Mercosur ya están avanzando a pesar de la pandemia. Brasil tiene una agenda de internacionalización de su economía y por lo tanto del bloque, con los problemas de la enfermedad y la peste, y Brasil es un país muy afectado, de los más afectados, pero mantiene su agenda de internacionalización. Y quiere bajar el arancel externo común y quiere avanzar en acuerdos internacionales, aún en medio de la problemática.
El Mercosur está cambiando de presidencia pro tempore. En este segundo semestre que se inicia, la nueva presidencia es de Uruguay. Uruguay, lo ha dicho el canciller Ernesto Talvi hace pocos días, se ha propuesto avanzar durante su presidencia en la aceleración de algunos acuerdos para el Mercosur. Uno de ellos es la concreción del acuerdo con la Unión Europea, que se firmó en el plano estratégico, pero nunca se instrumentó en términos procesales específicos para la puesta en vigencia. Casualmente hace un año, en estos días hace un año que se firmó ese pacto estratégico, Uruguay ha dicho: quiero aprovechar mi presidencia para avanzar en la concreción de ese acuerdo. Pero además ha dicho Uruguay: quiero avanzar en otros acuerdos que el Mercosur tiene en agenda: Canadá, Singapur, Corea del Sur, el Líbano, la India. Por lo que los demás están con intención de avanzar en la internacionalidad del bloque e incluso en la reducción del arancel externo común. Es cierto que no hay tanta premura como si fuera una situación normal, pero la agenda sigue marchando para ellos. Yo creo que la Argentina, en relación al acuerdo con el Mercosur, Unión Europea, está a favor. Va a adherir y va a apoyar, eso ya está firmado, lo ha dicho el canciller Solá y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Neme. Va a apoyar. No sé si lo hará muy rápido, quizás se tome algún tiempito más, pero va a adherir y ese acuerdo, desde el punto de vista del Mercosur, va a avanzar. Veremos qué pasa en Europa, porque en Europa están empezando a surgir unas discusiones nuevas propias de estos temas que yo creo que son los que van a emerger después de la pandemia. Temas cualitativos, de estándares, de cumplimiento de requisitos. Hace poco vimos que el Parlamento holandés instruyó al Poder Ejecutivo de Holanda en términos de frenar un poco el acuerdo Mercosur-Unión Europea mientras Brasil dañe la ecología en el Amazonas o no cuide la formalidad de los trabajadores en la cosecha. Hay algunos temas que no son estrictamente arancelarios que empiezan a aparecer en las discusiones en todo el planeta y quizás en Europa esto empieza a hacer un poquito de ruido en la última etapa de avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La canciller Angela Merkel está asumiendo, en representación de Alemania, la presidencia pro tempore de la Unión Europea para este segundo semestre y ha anunciado que también es propósito de Alemania, en su presidencia pro tempore de la Unión Europea, avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por lo que, por los dos presidentes pro tempore, Uruguay y Alemania, hay vocación de avanzar en ese acuerdo. Uruguay ha dicho: además el Mercosur quiere avanzar en todos los otros que tienen agenda. La Argentina, yo creo que acompaña la evolución de Mercosur-Unión Europea. No está tan convencido en las otras negociaciones. Quizás tiene un poco más de flexibilidad para negociar con Canadá un acuerdo, pero definitivamente no está de acuerdo en apoyar un acuerdo comercial con Corea del Sur o con Singapur. Por lo que probablemente la Argentina en algo acompañe, en otra cosa se retraiga, tenga menos vocación internacional que el resto de sus socios en el bloque, juegue un poco ahí a medias, con una posición un poco más tradicional, más de autonomismo y de mirada de su mercado doméstico. Bien, me resulta muy interesante esto que mencionás, lo de Holanda, que le pidió a su parlamento que preste atención a las cuestiones ecológicas, sobre todo en Brasil y el Amazonas y demás. La verdad no lo había escuchado y me sorprende mucho, y a nosotros nos impacta mucho como empresa, porque para nosotros toda la parte de sustentabilidad es muy importante y tratamos de trabajar para al menos de lo que nosotros hacemos, generar un comercio exterior sustentable, que es muy importante porque, bueno, obviamente todo el movimiento de mercadería genera emisiones de carbono y demás, y la verdad que es un dato que me sorprende, que me pone contenta poder haber aprendido hoy, y que es algo de lo que también tenemos que empezar a hablar. Más allá de que todos sabemos ya que la situación es difícil y eso no va a cambiar, y siempre el comercio exterior argentino es difícil, ¿qué le podés decir a una empresa importadora, a una empresa exportadora, que todos los días está viendo qué va a pasar con todo, si lo van a dejar trabajar, si no lo van a dejar trabajar, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con las políticas de restricción cambiaria? ¿Qué le podrías decir? Aparte de que, bueno, que hay que pasar este año, y que creo que eso ya cada uno desde lo personal lo analizamos y dijimos que este año es para el olvido, pero que hay que pasarlo igual. ¿Qué le podés decir vos desde tu experiencia, desde lo que ves en el día a día de tu trabajo, a estas empresas? Que hay de todo, hay empresas chicas, hay empresas un poco más grandes, pero a la larga son todas pymes que generan empleo, que generan producción, que generan trabajo. ¿Qué les podés decir desde el punto de vista del comercio exterior para que se lleven hoy? Bueno, mucho de lo que quisiera decirles no se los puedo decir porque no lo sé,
¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con las restricciones cambiarias, arancelarias, no arancelarias? No lo sabemos. Podemos suponer. Yo creo que vamos a un escenario de salida de la pandemia cuando salgamos. Está siendo largo en la Argentina ese proceso. Vemos otros países que están en una situación más descongestionada. Hace poco tuve una reunión electrónica con mis compares uruguayos y me da envidia pensar que para ellos ya están pensando en la pospandemia. Ya están en la pospandemia según ellos mismos. Veremos si no hay riesgos de que haya recaída. Pero para el momento de la salida, en algún momento va a ocurrir. Yo creo que la Argentina va a tener una situación económica local compleja, con mucha presión inflacionaria, con mucha presión cambiaria, con muchas volatilidades. Tenemos un problema de expectativa serio. A mí me parece que hay mucho ruido en la política sobre la economía, que Vicentín, que la TAM, que el impuesto a las grandes fortunas, que hay otras empresas en la misma condición. Hay ruido y hay una agenda de muy corto plazo y una agenda muy politizada y mucha dependencia de decisiones políticas sobre lo que debería estar siendo resuelto por las propias empresas y por los mercados. Entonces me parece que ahí hay hay un futuro inmediato con volatilidades, problemas de presión inflacionaria, presión cambiaria, cierta inestabilidad, y no va a ser sencilla la recuperación de la economía, porque poner en marcha los motores de la economía, bueno, va a llevar tiempo. La Argentina va a salir de la pandemia con una grave situación fiscal, con una desvinculación financiera con el resto del mundo y con pocas fuerzas propias, con espaldas débiles. Vamos a tener poca reserva, poca capacidad de auxiliar desde el punto de vista fiscal a la actividad privada y, como decía, con un entorno complejo de mucha congestión regulativa, mucha cerrazón económica, una agenda a muy corto plazo que no alienta la inversión. Yo creo que después de la pandemia el escenario pinta complicado. Ahora, ojalá nos pongamos a trabajar allí para que en el mediano y largo plazo empezamos a corregir estos problemas estructurales. Lo segundo que quiero decir es que el mundo se va a recuperar tarde o temprano. Yo creo que también con algunas dificultades, va a haber volatilidades, quizá alguna presión inflacionaria, se ha emitido mucho en los países desarrollados, pero el mundo se va a recuperar. Ahora, los mercados internacionales van a ser marcados con niveles de exigencia crecientes. Vamos a tener un comercio internacional con mucho más incidencia de la tecnología, de la economía del conocimiento, lo que se conoce como la cuarta globalización, mucha exigencia en términos de información, innovación, talento incorporado en los procesos de producción, lo que Jonathan Haskell llama capitalismo sin capital físico, sin capital físico. Es el conocimiento el que hace la diferencia. Y yo creo que en ese sentido las empresas tienen que desarrollar atributos competitivos. Lo que yo les diría es preparémonos para desarrollar atributos competitivos, para tener productos calificados, para tener buen diseño, para cumplir estándares y normas de calidad, para incorporar conocimiento en el proceso de producción, en el producto o en el proceso de comercialización. Yo alentaría a elegir muy bien los socios, hay que tener socios estables en el mundo y no esporádicos. Hay que entablar relaciones de largo plazo en los mercados en los que uno desembarca. Hay que desarrollar estrategias acertadas, no buscar golpes de suerte, operaciones tácticas. El mundo privilegia a las empresas que logran vínculos sistémicos, regulares, constantes con sus contrapartes y que esos vínculos no son de un mero cliente que me compra y me paga, sino que me alimenta diciéndome cuál es la tendencia tecnológica y a dónde vamos a tener que invertir hacia el futuro y cómo vamos a trabajar juntos en adelante. Entonces yo creo que hay que trabajar en el desarrollo de atributos competitivos, adaptar la organización, la propia empresa para ser ágil, invertir, tener buenos socios, elegir bien los mercados, tener una estrategia y un producto bien preparado. Bien, y en esto que mencionabas, y justo ahí también nos están escribiendo, que una opción es la exportación de intangibles. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la exportación del conocimiento, con la exportación de servicios? ¿Está poco explotado en la Argentina? ¿Hay ahí un nicho para que explotemos y no estemos tan centrados en lo que es mercaderías? Hay un nicho, yo creo que el mundo va hacia ahí. Mirá, si vos mirás lo que pasó en los últimos 10 años en la economía mundial, el gran motor de la globalización son los intangibles, ya no los bienes físicos. ¿Qué son los intangibles? Bueno, por un lado son los servicios, vender servicios profesionales, software, contenidos audiovisuales.
lo que son las prestaciones de servicios. Pero también son intangibles las cualidades que acompañan a los productos físicos. Uno puede vender intangibles en un producto físico, si desarrolla diseño, si cumple estándares de calidad, normas, requisitos técnicos, porque en la medida en que yo cumplo estándares de calidad, ese producto es preferido por los estándares que cumple y no por su condición física, por lo tanto, ahí hay un intangible en un producto físico. Del mismo modo que también hay intangibles cuando uno vende know-how, un producto y además el servicio postventa y además la explicación sobre para qué sirve y qué utilidad tiene, por lo que vender el know-how, el servicio postventa o todas las prestaciones adicionales al producto físico junto con el producto físico también es vender intangibles. Por supuesto, también vender intangibles es tener royalties, patentes, propiedad intelectual, pero eso a lo mejor es para empresas un poco más sofisticadas. Hoy, sea por el diseño, sea por cumplimiento de estándares, sea por el conocimiento incorporado en el proceso de producción o de comercialización, sea por la reputación, muy importante, un intangible valiosísimo, la reputación que marca nuestra trayectoria o las alianzas que tenemos o el valor de una marca o el cliente, que si tenemos un buen cliente, ese cliente hablará de nosotros, ese también es un intangible. Por muchos intangibles, hoy ganar mercado supone haber trabajado accidentales, pero son cada vez más relevantes. Bien, y ahora para terminar, porque no nos queda mucho tiempo, esto se corta a la horita, se corta, te quiero hacer un ping-pong con 2 o 3 temas que no hace falta que los expliques, por eso es un ping-pong, respondés sí o no, si podés, y si no respondés no sé, que también puede ser una posibilidad acá. La primera es, ¿vamos a entrar en default? ¿Sí o no? Creo que no. Bien, es un augurio positivo. La segunda pregunta que te quiero hacer es sobre el tema de Vicentín, que vos lo mencionaste antes. ¿Crees que vamos a avanzar en lo que es la expropiación, sí o no? Ya que está muy vinculada al tema exportaciones, te lo pregunto. No lo sé, espero que no, porque me parece que sería una muy mala señal. Espero que prime la cordura y se deje que el proceso judicial o el propio mercado resuelva el problema de la empresa. Y la última, que capaz es más de adivinanza, porque nadie lo sabe, pero en tu conocimiento y en tu experiencia, ¿crees que ya tocamos fondo en la economía o todavía falta lo peor? Estamos muy cerca de tocar fondo o ya tocamos fondo, estamos muy abajo. Pero si uno comete errores siempre puede estar peor. Mi impresión es que de aquí en más deberíamos rebotar hacia adelante, pero depende de lo que hagamos. Bien, bueno Marcelo, la verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Muy interesante todo lo que contaste, como siempre. Espero que tengamos otras oportunidades para conversar y ojalá que la próxima vez que nos veamos sea con un panorama mucho más positivo, mucho más feliz y que ojalá todas las cuestiones que mencionaste para potenciar las exportaciones se puedan cumplir y Argentina se vuelva de una vez por todos un país exportador como creo que tiene potencial para hacerlo. Gracias también a todos los que nos acompañaron y bueno, nos vemos en la próxima charla de este ciclo PYME que estamos creando desde CIF. Un saludo grande. Gracias, gracias por la invitación. Hasta luego.